Damos esto ahorita. Es el momento de Ernesto Jiménez, segmento Tribunal Financiero, con un tema interesante, descenso en los precios de los combustibles. Adelante. La verdad que agradecido de Dios y sumamente feliz de tener la oportunidad nueva vez de estar en el Tribunal de la Tarde, en su canal 23, junto a un equipo de estimados amigos, Vianey, Susi y Julio Ernesto. ¿Sabes, Ernesto, que yo como salsómano, es decir, seguidor del género salsa, uno de los primeros éxitos de Gilberto Santa Rosa fue entre el 79 y 80 con la orquesta de Tommy Olivencia, titulado Como sube la gasolina. Es decir, estamos hablando de que ni siquiera, yo creo que era Vianey, sí, Vianey era el único que tenía, tú tenías como 20 años. ¿En qué año? En los 80, en el 80. Yo era un niño. Tú eres un niño. Un niño. Bueno, Bueno. nosotros todavía ni siquiera, No habían ¿verdad? nacido. Ni siquiera la imaginación. No, imagínate, yo soy del No, 88, o sea que ya... El que yo conozco es la gasolina de Daddy ¿verdad? Yankee. Exacto, pero es increíble Que que va es en el mismo ¿verdad? sentido, ¿verdad? Que es un tema que se hizo como especie de protesta social Así es. hace 30, 40 años y hoy en día también es un tema que no deja de estar siempre en la palestra. Pero en esta ocasión, al menos no estaremos hablando de un aspecto negativo de este tema, sino de una vertiente más positiva en torno a que las últimas 7 semanas se han reflejado en la República Dominicana el descenso del crudo a nivel internacional en un subsiguiente descenso de los precios de los combustibles, especialmente los de las gasolinas, tanto la premium como la regular. Y creemos que es de justicia reconocer esta situación debido a que en este mismo espacio, hace aproximadamente mes y medio, estuvimos hablando de los precios del petróleo y cómo están vinculados a los altos precios de los combustibles en la República Dominicana. ¿Qué ha cambiado en estas últimas 7 semanas? Que los precios internacionales del crudo de referencia para nuestro país, que es el West Texas Intermediate, el intermedio crudo de Texas, se han desplomado, por decirlo de una manera, en más de un 20%. Pasaron de un pico de $79 el barril, de lo cual estuvimos hablando en este espacio, a una baja histórica a $51 por barril en un periodo de tiempo sumamente corto. Esto ha impactado positivamente las finanzas del gobierno dominicano, lo que a su vez les ha permitido, y decimos permitido como si fuese algo arbitrario, porque en este mismo espacio hemos establecido que nadie conoce a ciencia cierta cómo es que se determina el precio de los combustibles en nuestro país. Es un misterio mágico muy bien guardado por el Ministerio de Industria y Comercio. Y resulta que han decidido reducirle 24 pesos en las últimas 7 semanas al precio de los combustibles en República Dominicana. Un poco más, un poco menos, dependiendo a qué combustibles nos referimos. Y esto es importante en el sentido siguiente, y queremos hacer un breve ejercicio con ustedes, amigos que están en casa, porque recordemos que en el día de ayer hubo una protesta por una parte importante de grupos choferiles, mal llamados sindicatos. Hemos establecido aquí también que parecen o se asemejan más a lo que en economía conocemos como un cartel, y esto lo podremos hablar nueva vez en otro momento. Sabemos que hubo una protesta importante ayer y muchos se preguntarán por qué están protestando si los combustibles están bajando. Y hay otra pregunta importante que se podrían hacer. Bueno, ya que están protestando, ¿por qué aparentemente no tuvo el éxito deseado? 2 razones fundamentales. Primero, el momento. Pudieran tener la razón de hacerlo, los combustibles aún siguen altos, pero están en una baja constante. Pareciera que no tiene sentido que protestemos por algo que está mejorando. Y segundo, han perdido base popular debido a que en su accionar han dañado propiedad privada, han puesto en peligro la vida de los ciudadanos, y aunque usted tenga razón de protestar por alguna injusticia que esté usted sintiendo que se comete en su contra, si usted no sabe hacerlo bien y encima en su protesta daña el derecho de los demás a vivir en paz y libertad, entonces perderá credibilidad. En ese lado podemos entender por qué fracasó parcialmente la protesta. También podemos entender por qué están bajando los precios de los combustibles, pues hemos dicho ya que los precios internacionales del crudo han bajado significativamente. Sin embargo, lo que aún no entiende nadie, y creo que ni desde el mismo gobierno lo comprenden, es cómo se terminan determinando los precios de los combustibles. Porque si hacemos el cálculo de que, ok,
Los precios del West Texas Intermediate se han reducido en $25 en 7 semanas, pero resulta que le han bajado 24 pesos a las gasolinas en ese mismo lapso de tiempo. Llegaríamos a la conclusión de que si el petróleo baja a un precio cero, es decir, que nos lo regalen, como quiera nos cobraría el gobierno por la compra de estos. Así que ahí está la crítica hacia el Estado dominicano, que se mantiene en torno a la poca transparencia para determinar los precios de los combustibles, la explicación de por qué están reduciéndose y también pudimos entender por qué fracasó parcialmente una protesta que a todas luces mantiene su razón de ser. Bueno, precisamente estamos verificando acá, Ernesto, la actualización de los precios del West Texas, que siempre también incluyen el del Brent. El crudo de Brent, del Mar del Norte. Que está un poco más alto, está a 60,22. Porque tiene costos más elevados. Correcto. Y entonces aquí tenemos que el Texas está en $51,39. Es decir, que ha tenido un comportamiento estable en función de los últimos días y probablemente seguro el precio de los combustibles se congele o se mantenga en centavos. Ese es el tema. Fíjate cómo uno tiene que especular. O sea, no hay una base que garantice mediante un análisis lógico-científico o cómo se deberían comportar los precios de los combustibles. Por lo tanto, lo que uno presume es de que como en los últimos 2 días el West Texas se redujo en $2 el precio de ese crudo por barril, uno presume, uno presupone, uno intuye, uno desea adivinar que o se congelan o se reducen consiguientemente los precios de las gasolinas en nuestro país. De las pocas explicaciones que ha expresado el Ministerio de Industria y Comercio, es que ellos toman como referencia el precio de los miércoles, es decir, lo fijan en función de los martes, miércoles. Si en el miércoles terminó en 51, en función de eso, entonces es el resultado que vemos, el precio que se refleja los sábados. Sí, pudiéramos hacer un paralelismo, Julio Ernesto, con las tarjetas de crédito. Los miércoles es la fecha de corte. A partir de ahí se determinan los precios. Y hemos dicho en este mismo espacio que no tan solo se toma en cuenta el precio del crudo, porque la refinería dominicana de petróleo tiene capacidad de refinar apenas de un 15 a un 19% del total de lo que se consume por concepto de combustibles, sino que también toman en cuenta el precio de los mismos derivados ya refinados en el mercado internacional. El tema está, y vamos a repetirlo porque creo que es muy importante, en entender que de lo que pagamos por concepto de gasolina premium de precio final o gasolina regular o cualquier otro combustible, el 40% de esto en impuestos. Es decir, vamos a decirlo en términos un poquito más llanos, de 100 pesos que usted pague de combustibles, 40 pesos van para las arcas del Estado, del gobierno, por concepto de impuestos. Y resulta que el gobierno tiene presupuestado recibir para este año 65.000 millones de pesos a raíz de esos impuestos a los combustibles. Por lo tanto, cuando uno desde este espacio dice que el Estado debe revisar estas tasas, que las valoren va por un 16%, hay una parte que es fijo, que es un monto ya más difícil de variar. Cuando uno pide que eso se revise, uno está consciente de que para el gobierno es un problema, para el Estado dominicano, porque dejaría de recaudar una porción importante de los recursos que a través de los impuestos el Estado recauda, valga la redundancia. Ernesto, y tú habías mencionado, disculpa Vianney, que habías calculado en varias ocasiones utilizando la fórmula que supuestamente es la que toman como referencia Industria y Comercio y que no había forma de que esa fórmula lo hicimos el año pasado. Y es sencillo entender también por qué la fórmula no da, y es lo que hemos dicho, porque hay un grado de arbitrariedad muy alta. No es verdad que si sube, sube y si baja, baja. Y esto no tan solo nosotros lo hemos constatado, también mencionamos que el economista Ernesto Selman hizo un intento y no lo logró. Los economistas de Diario Libre leímos el año pasado en ese periódico que también lo intentaron y no pudieron determinar con una lógica científica cierta que el comportamiento de los precios nacionales estén vinculados al comportamiento de los precios internacionales. Y por eso es que exigimos una vez más mayores niveles de transparencia por parte de las autoridades, porque es que tienen que entender también que en democracia sin transparencia se pierde legitimidad. No tan solo podemos pretender que el voto avale nuestro accionar, luego del voto tenemos que corresponderle a la ciudadanía con transparencia, con honestidad, con lealtad, para que entonces esa voluntad que en un momento se expresó en las urnas pueda tener continuidad y sirva para el trabajo en pos del desarrollo del pueblo dominicano. De eso se trata, y cuando se le falta a eso, entonces se pierde la autoridad para pedirle el apoyo a la gente. Ernesto, ¿y la solución no sería que cambiar la forma, cambiarlo semanal y ponerlo mensual o bimensual?
Porque el problema es que, como dice Julio Ernesto, que los miércoles que se toma el día de referencia, entonces le ponen a uno el precio tal, pero uno dice, bueno, bajó el petróleo. Y hay una serie de confusiones en cuanto a esto. Además también, en cuanto a la comercialización de los combustibles, mucha gente dice, bueno, mañana va a bajar, mañana amanece más bajito, yo aprovecho, no he hecho gasolina hoy, lo he hecho mañana, me voy a economizar algo. Entonces, no sería mejor, para mayor transparencia, los combustibles, cada 2 meses se revisan los precios? ¿No sería posible esto? Sería posible, pero entonces eso nos retrotraería a tiempos pasados que han sido superados. Los ingleses tienen una frase muy famosa y muy socorrida que dice: lo que funciona no se cambia. Y recordemos que aunque tenemos en este momento una especie de exigencia a nivel técnico que se ha vislumbrado un poquito en lo social, pero no ha generado un impacto significativo. Recordemos que hace 7, 8 años la gente se tiraba a la calle en franco desorden y en franca desobediencia civil, muchas veces a las autoridades. Recordemos el primer gobierno, por ejemplo, del presidente Leonel Fernández. Las protestas por aumentos de 50 centavos, de $1 o $1.50 a las gasolinas, eran masivas. Esa etapa se superó porque se entendió que a partir de la famosa fórmula, con la nueva ley que hace ya unos años se aprobó, la ciudadanía entendió que había un mecanismo técnico que dirimía los precios de los combustibles vinculándolo a los precios internacionales del petróleo. Lo que ha acaecido es que la misma ciudadanía se ha dado cuenta que esas rebajas y esas alzas no responden en la magnitud que debieran a lo que está aconteciendo en el mercado internacional. Y además también entrarían una serie de factores. Habría que ver si la República Dominicana tiene una capacidad de almacenamiento como para hacer una compra por los próximos 3 meses y en función de eso fijar un precio. Es decir, son muchas cosas. Sí, y también, es complejo. Y al mismo tiempo, que estuve viendo una entrevista hace unas semanas de Juan Uvieres, que fue incluso de los que encabezó ahora mismo este paro, el principal. El cabecilla. Y en función de lo que yo percibía, como que la fiebre no está en la sábana, en la fórmula como tal. Y así lo han explicado algunos expertos. Son como algunas, lo que llamamos en términos constitucionales, los párrafos transitorios. Es decir, aparte de la tabla de la fórmula, de lo establecido, usted recuerda que la República Dominicana ha arribado a algunos acuerdos comerciales como de recafta, dejó de percibir unos ingresos y en función de eso, al dejar de percibir por aquí, yo tengo que complementarlo por aquí. Le hicieron una especie de alternativas, adendan a la ley y por ahí le han estado sacando, ¿verdad?, el dinero. Entonces eso amerita una explicación que es el mismo gobierno que tiene que darla. Es decir, todo. Que yo no veo el sentido de por qué no la explica. En lo que dice Julio Ernesto, saludos a mi amigo Julio Alberto Martínez, en lo que explica se ve otra vez que el Estado Dominicano nos forza a tener que buscar como argumentos, especulaciones, a pensar de, mira, quizá es por aquí, quizá es por acá, pero al final no tenemos una razón. Ni siquiera los más connotados expertos en el área en este país pueden decirle claramente a la ciudadanía qué es lo que está pasando, porque inclusive, Julio Ernesto, Susi y Vianey, se habla de elementos vinculados a temas hasta de corrupción que pudieran influir en el precio de los combustibles. Y fíjense, de nuevo, especulación. Por eso insistimos, la transparencia como elemento legitimador de la democracia. Eso es lo que está haciendo falta. Si el Estado le explica a la ciudadanía cómo se determinan los precios y si se determina a raíz de esto que hay elementos vinculados a temas no muy santos, pues que entonces se esclarezcan y verán cómo todos entenderemos y seremos los primeros en estos medios de comunicación de avalar la acción del Estado siempre y cuando se haga con transparencia. Ahora, si fuera por tema de recaudación solamente, que no fuera por tema de corrupción, como explica Julio Ernesto, hay que ver también cuál sería la reacción de la gente al sentir, bueno, me están quitando un dinero que no se debe por los combustibles. Como ahora, no puedo comprar un gravamen, ponerle un gravamen en un vehículo importado de los Estados Unidos, etcétera, pues entonces compensaron por ahí. Lo están compensando por ahí. Y sería una gran indignación que eso generaría en la población, aunque independientemente las explicaciones hay que darlas. Y esas explicaciones traerían consigo
consecuencias y corregir tal vez entonces esas anomalías. Eso es lo terrible. Siempre que hay una ausencia de transparencia en una administración pública es porque hay detrás alguien que se beneficia de ella. Y aunque esto parezca un elemento nueva vez especulativo, al final el único responsable de todo esto es el mismo Estado Dominicano, que se niega a transparentizar su política en los precios de los combustibles en el territorio nacional. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Hasta una próxima entrega del Tribunal Financiero. Nos vamos a un corte de publicidad para retornar entonces con deportes. Cristian Rojas tiene informaciones interesantes.